Buenas noches, les habla el doctor Rolando Mesa Rodríguez, docente del curso de Derecho Constitucional General. Bien, hoy día vamos a tratar sobre la costumbre constitucional. Veremos rápidamente qué es la costumbre constitucional, cómo es la costumbre o el derecho constitucionario en Inglaterra, para concluir los fundamentos en que se basa la costumbre, ¿no? Cabe pues resaltar que la costumbre constitucional está muy arraigada en Inglaterra, en Gran Bretaña. En Israel y Gran Bretaña, como acabo de mencionar, no tienen constitución escrita. Por el motivo, pues, el derecho constitucional de esos países está basado en el derecho constitucionario. Es decir, tienen una tradición permanente en que ellos mucho dirigen sus gobiernos a través de la historia sobre la costumbre. Pero es la costumbre debidamente arraigada en esos países. Sacando pues entonces como conclusión de que los países no anglosajones, la costumbre es la segunda fuente del derecho, ¿no? Pero sin embargo para ellos es su primera fuente. Obviamente entonces guardando una amplia distancia que existe con la principal fuente, que es la ley. Esa es la diferencia. Para nosotros la principal fuente es la ley, para ellos la principal fuente es la costumbre. Esa es la diferencia entre los países no anglosajones y los países que son que son anglosajones, como acabo de mencionar al inicio. De Inglaterra, Israel no tienen constitución, pero sin embargo están basados en base a la costumbre, su estructura, su gobierno, su forma política, su primer ministro, cómo gobierna, etc. Diremos entonces pues que la costumbre por definición es una conducta repetida. No obstante, también debe advertirse que en estricto planteamiento las conductas o los acontecimientos no son idénticos, ¿no? Y por lo tanto tampoco no pueden repetirse. Veamos, un siglo puede haber una costumbre sobre un hecho que todo un grupo social lo adopta hacia sí mismo. Pasado ese siglo va cambiando esa costumbre y viene otro tipo de adopción, y la costumbre que venía adoptando es dejada de lado. Por eso es que digo, esos acontecimientos, si bien no pueden ser idénticos, entonces todo el tiempo no se puede repetir. Y como lo manifestó yendo a la antigüedad Heraclio de Éfeso, ¿qué nos dijo? No puede entrar dos veces en el mismo río, porque nuevas aguas están siempre fluyendo sobre la persona que se ha de bañar. Porque el agua permanentemente fluye, no es la misma. Hoy día puede pasar turbia, mañana o más tarde puede pasar limpia, cristalina, y así sucesivamente puede pasar torrentosa, trayendo piedras, trayendo árboles de huaicos, etc. Entonces, no todo el tiempo la costumbre es igual, es cambiante. A través de la historia la costumbre ha cambiado. Los pueblos han ido adoptando esa costumbre. Pasado el tiempo, han sido conquistados por otros pueblos más poderosos y han traído su costumbre, y la costumbre que ellos tenían tuvo que ser dejada de lado, bien por obligación, o bien porque por conveniencia, o bien también porque la costumbre traía
por los extraños era mucho mejor. Bien, desde el derecho romano, las costumbres se han ido clasificando en interpretativas o secundum leiem. Esta es la que se forma de acuerdo con la ley, o sea, parecida a la ley, y se ajusta a sus previsiones, o sea, es adaptado a las prácticas sociales. Es adoptado por la sociedad y se parece a la ley. Las supletorias o prater leiem es la reguladora de relaciones no contempladas en la ley y que llena los vacíos que ésta contiene y tiene pues una eficacia cuando la ley le permite actuar por otro lado. O sea, digamos, a veces la ley hay un vacío, pero hay una costumbre que es esa, de esa manera se debe adoptar para poder que la ley tenga mayor fuerza y se hace, ¿no? Por eso es que se dice que llena los vacíos que ésta contiene y tiene eficacia cuando la ley le permite actuar. Por otro lado tenemos las contrarias a la ley. Hay costumbres contrarias a la ley o contra leyen. Estas se oponen a las normas legales. Imagínense, ¿no? Fueron aplicadas en la antigüedad por el derecho canónico. Siempre la Iglesia poniendo su posición a través de la historia ya desde la época del cristianismo. Pero esa costumbre del derecho canónico que era contraria a la ley de aquel entonces como costumbre, dice, pero siempre pues que ésta reuniera elementos de verdadera costumbre y el consentimiento tenía que ser tácito de la autoridad. O sea, la autoridad también era cómplice de que no se obedeciera. Había una complicidad. Entonces, se hacía una costumbre de que no se cumpliera ello. En la Gran Bretaña, la fuente principal del derecho constitucional ha aportado pues a la historia cosas favorables, ¿no?, para el desarrollo del derecho constitucional. Importantes declaraciones del derecho, aunque parezca extraño. Una de ellas es la Carta Magna de 1215, otorgada por Juan sin Tierra. La Petición de Derechos de 1629, la Ley de Derechos, ¿no? Pues bien, hecho esa introducción del derecho, de la costumbre constitucional, rápidamente entonces pasamos a la costumbre. Recibe sus fundamentos en sus diversas teorías como son, ¿no?, la teoría de la concesión. Allí la fuerza de la costumbre siempre es derivada porque depende de la aprobación y reconocimiento del poder público del Estado. Bien, la teoría del uso. La fuerza obligatoria de la costumbre se funda únicamente pues en un uso repetido y condicionado y general. O sea, un uso permanente, se hace repetitivo y de cumplimiento general. Ya se hizo costumbre. La teoría de la convicción. ¿Qué es la teoría de la convicción en que se funda la costumbre también? Su doctrina se basa en la escuela histórica alemana. Considera ahí que la costumbre se basa en la conciencia o espíritu del pueblo, al expresar una convicción jurídica generalizada sobre la regla de la conducta social. O sea, la conciencia o espíritu del pueblo, o sea, interno, expresa una convicción jurídica, o sea, realmente. Entonces, esto está bien, así lo debemos hacer, y se hace costumbre, se hace una regla, una conducta social general. La teoría de la voluntad social. Y la teoría de la voluntad social se funda pues en la voluntad colectiva, ¿no?, de que una regla manifestada como costumbre se cumpla como derecho objetivo. O sea, una regla o una norma, una forma de comportamiento que para una agrupación, una población creen que está bien, es correcto y así debe hacerse, entonces
prácticamente se vuelve un derecho objetivo, pero constitucionario. Y su base sería igual que de la ley, parecido ya a la ley, o sea, se hace una costumbre casi ley. En cuanto a la costumbre, pues los antiguos habían sufrido tiranías despiadadas, regímenes oligárquicos, pero al menos en los casos de las polis griegas y de la República Romana, habían propugnado la necesidad de experiencias políticas y constitucionales, miren, de alguna manera participativas ya. ¿Por qué decimos participativas? Porque incluso estaban fundadas sobre un cierto protagonismo de los ciudadanos. Es decir, ya había una concepción ascendente y no ascendente del poder. Fluía, había indirectamente una participación ciudadana. Por eso es que decimos ascendente y no ascendente, ascendente y no descendente, perdón, de este poder. Entonces, desde el punto de vista constitucional, podemos caracterizar que estas constituciones, con la intrínseca limitación de los poderes públicos, o sea, con lo interno, con lo interior que sucedía en aquel entonces, no se trata de una limitación que esté establecida por normas positivas generales, la costumbre, no pues, y escritas. Entonces, ninguna persona tenía el poder de elaborarlo, ni siquiera la voluntad de hacerlo, sino de una limitación de hecho, que toma cuerpo de manera cada vez más consciente, pues, la costumbre a partir del siglo V, después de Cristo, después de la caída del poderoso imperio político romano. Bien, yendo a través de la historia, avanzando nuevamente hacia adelante, el constitucionalismo moderno consiste pues en su aparición en una constitución ya escrita. Toma como base la costumbre, el derecho constitucional, lo que nosotros lo llamamos, y lo protocolizan los estados en una constitución o un reglamento, porque todavía en aquel entonces no se llamaba constitución, bueno, pero reglamentaban por escrito. Y esa reglamentación por escrito es que contenía una serie de normas jurídicas orgánicamente relacionadas entre ellas. Orgánicamente relacionadas entre ellas esas normas jurídicas. ¿Cómo es ello? ¿Cómo es esto? Cuando decimos orgánicamente relacionadas, es que esta constitución o este interno de cada estado que empezaron a aparecer especialmente en Europa, protocolizaban mediante normas jurídicas, pero que cada norma tuviera relación con la otra. O sea, ninguna norma podía contradecir a la otra. O sea, tenía que haber una relación, una congruencia. Algo parecido a lo que sucede en nuestra Constitución. ¿O es que en nuestra Constitución un artículo se contradice con el otro? No, todos tiene que haber una cierta relación para que fluya y para que haya una buena estructura en un Estado, para que haya para que las funciones se lleven a cabo sin interferencias, con competencias de cada uno, por ejemplo. Algo así estaba apareciendo ya en la edad moderna. Y este pensamiento, esas escrituras, se hacía pues en oposición a la costumbre medieval, que se expresaba mayormente en leyes fundamentales constitucionarias. Estamos hablando de costumbres, pero ya en la edad moderna empieza ya a protocolizarse mediante normas jurídicas por escrito. Entonces ahí está la diferencia, ahí empieza a desaparecer ya un poco la costumbre. Por eso es que se dice ahora que se necesita una constitución escrita, no solo para impedir que un gobierno pues arbitrario instaure un gobierno o se instaure un gobierno ilegítimo en cuanto a democracia, sino para garantizar también los derechos de los ciudadanos y para impedir que el Estado pues viole esos derechos. Por eso es que se exige
la Constitución escrita. Pero sin embargo Inglaterra, aun cuando Gran Bretaña, cuando no cuenta con un documento solemne, único, ¿no?, en el que supuestamente se inserten todas las normas jurídicas como nuestra Constitución política del Estado peruano, por ejemplo, para ponerlo como una comparación. Esto carece de lo que con anterioridad denominamos Constitución escrita. Entonces, ellos encontramos una realidad diferente. Ellos se basan en diversos estatutos que integran su legislación constitucional, por ejemplo, la Carta de 1215, la Carta Magna de Juan Sin Tierra. Para ellos coge muchos aspectos de ella. Entonces vamos a mencionar rápidamente algunas costumbres constitucionales que pasan en Gran Bretaña en cuanto a lo político. Algunas de ellas llamadas por los ingleses Constitutional Conventions. A ver, el Parlamento debe ser convocado por lo menos 2 veces al año. Es una costumbre constitucional para ellos. No está escrito en ellos, pero sin embargo dice, el Parlamento debe ser convocado por lo menos 2 veces al año. Así está. El Parlamento, ¿quién es el Parlamento? Es un primer ministro. Un primer ministro que ha perdido la confianza de la Cámara de los Comunes debe renunciar. O sea, cuando el primer ministro perdió la confianza, por honor se va. A menos que solicite y le sea concedida la disolución de dicha Cámara. Cosa que es muy difícil porque la Cámara no se disuelve, el que se va es el primer ministro. La corona se encuentra normalmente a conceder la disolución solicitada del primer ministro. O sea, también el rey o la reina puede interferir en la gobernabilidad política. El partido que cuente con la mayoría de la Cámara de los Comunes tendrá derecho a que su líder sea primer ministro, y es una costumbre. Sin embargo, no está protocolizado en forma positiva. El primer ministro tiene derecho a seleccionar a sus colegas y la corona debe aceptar sus nominaciones. Imposición, no, es costumbre. Y así Inglaterra se gobierna de esa manera. Parece raro de repente para nosotros que estamos acostumbrados a que todo esté normado por escrito. Ellos no, muchas cosas, muchos aspectos relacionados a su gobierno, a su forma de ver la política, es consuetudinaria. Bueno, por ahora hemos terminado la costumbre, ya nos veremos en otra próxima clase. Muchas gracias.